Pero es que hay representación de las lesbianas en la cultura española. El problema creo que es hablar de España. Es decir, que en otros países o otros productos que nos llegan de fuera, creo que, bueno, cada vez tenemos más representación, cada vez es algo más equilibrado. Tampoco no somos las asesinas, ni las que nos vamos a suicidar, ni las que somos las malas. Hay un poco de todo, pero claro, en España es verdad que yo ya tengo una edad, pero me hubiera encantado cuando yo era joven tener un cómic que yo hubiera leído y me hubiera representado. Entonces, claro, pues por eso lo hago, porque creo que es necesario, creo que debe existir. Creo que tenemos que tener, me da igual que sea cómics, que sea música, que sea literatura, eso, series, gente que hable en las redes. O sea, tenemos que tener personas que nos representen y a las que podamos acudir para ver representaciones positivas de nuestra orientación sexual. Cuando tenía unos 14 o 15 años, me leí Orlando de Virginia Woolf y bueno, yo ya estaba fuera del armario con 14 años porque fui bastante precoz en ese sentido y me gustaba muchísimo leer, me gustaba muchísimo la historia, pero en mi mente como que nunca había conectado el tema lesbiana con el tema historia, porque como realmente nunca había leído sobre una figura histórica, bueno, aparte obviamente de Safo, ¿no? Que es como cascarilla, porque nunca había tenido la oportunidad de pensar, pues oye, esta información tiene que estar ahí, ¿no? Para que yo la lea de alguna forma. Yo siempre voy a creer que la literatura y realmente cualquier tipo de narrativa y cualquier tipo de ficción tienen un impacto más grande de lo que pensamos en la manera en la que pensamos y en la manera en la que entendemos el mundo, ¿no? Especialmente a día de hoy, que están proliferando muchísimo las novelas y las películas de este tipo, ¿no? Del tipo histórico con elementos queer. Yo creo que es muy importante, es una manera que tenemos, digamos, de repoblar el pasado, por decirlo de alguna manera. Llevo desde los 15 años como intentando entrar un poquito en este tema de forma académica, en recopilar datos y tal, y realmente nunca ha aparecido, ni siquiera dentro del mundo académico, que haya sido un tema muy popular, de mucho interés, pero eso ha cambiado bastante en los últimos 5 años o así. Creo que más que normalizar es dar la naturalidad que ya tiene, expresar y hacer visible esa naturalidad. Entonces, por fortuna, yo estoy en una época y me siento privilegiada desde que salté el charco de que hay muchísimos referentes. Tengo amigas, Mila Martínez, por ejemplo, también es escritora, Mili, la de Bercana. Esa gente lo ha tenido que pasar muy difícil para buscar sus referentes, incluso irse fuera, irse a Estados Unidos o a París, por ejemplo, a buscar referentes. Yo me siento afortunada. Pues mira, porque yo pertenezco a la generación de los 70, en esa generación no teníamos internet, entonces, bueno, yo creo que la mayoría crecíamos sabiendo que éramos diferentes, pero en esa época todavía se hablaba de que éramos enfermas mentales, todas esas cosas que aún era muy escuchado, ¿no? En la sociedad. Y entonces, como ya te decía, como yo escribo desde hace mucho, yo quería tener un blog donde poder escribir para que gente, para que chicas, chicos también, pero bueno, mayoritariamente chicas, no pasarán lo que yo pasé, ¿no? El desconcierto, el sentirte fatal, el sentirte fuera de lugar. Y entonces, a partir de ahí, cuando me animé, porque bueno, transcurrieron muchos años, cuando me animé, empecé con historias de Maca y Esther, y a partir de ahí, pues, en mi blog también hay alguna novela, también hay algún relato corto. Pues yo no estaba visibilizada porque nadie o muy poquita gente, muy poquitas chicas podían estar en esa época, ¿no? A mí me costó mucho. Yo hasta que no llegué a los 30 y algo, no me visibilicé. Pero creo que es la tónica de la mayoría de la gente de mi generación. Ten en cuenta que mi generación es muy diferente a la generación de ahora, porque toda la información que hay ahora
los libros, las series, las películas. Yo, para que os hagáis una idea, de la única persona que escuchaba algo y tampoco demasiado era de Gloria Fuertes.